Hola, soy la doctora Jessica Valencia. En este video vamos a hablar un poquito del aislamiento y vigilancia de contactos en pacientes con COVID-19. Esto es como una actualización de dos videos anteriores, sobre todo que utilizo en mis pacientes. Seguimos en la prevención en la comunidad. Tenemos que seguir con el lavado de manos diligente después de tocar superficies en público, en casas y en el trabajo. No saludar de beso a nadie, ni de mano, de preferencia, ni esto del puño, en todo caso una señal o algo. Distancia de 1.5 metros, higiene respiratoria, es decir, obviamente cubrirse para estornudar o toser, usar cubrebocas en lugares cerrados o abiertos, no tocarse ojos, nariz, boca y cara en general cuando no nos hemos lavado las manos, evitar multitudes y contacto cercano con personas, limpieza y desinfección de superficies, aunque esta ha perdido un poco de importancia porque es más común que sea por contacto directo que por las superficies, y distanciamiento social. Seguimos. Uso de cubrebocas. Ya hay algunas recomendaciones nuevas al respecto. Si vamos a usar, por ejemplo, un KN95 y como siempre vuelvo a insistir en que sea certificado, o una 3M, una N95, se utiliza solo un cubrebocas, cualquiera de estos dos. Si vamos a utilizar un cubrebocas, ya sea quirúrgico, tricapa o cualquier otro, lo que se recomienda es encima de ese cubrebocas, como vemos aquí, utilizar uno de tela cualquiera para que nos ayude con las filtraciones que se dan a los lados, ya que no son de sello hermético. Entonces, si no vamos a utilizar un KN o un N95, utilizar doble cubrebocas. Cuidados en casa de pacientes enfermos. Tienen que estar en una habitación aislada, de preferencia ventilada. Debemos limitar el movimiento a partes compartidas de la casa, minimizar el número de cuidadores y que estos cuidadores no sean personas con factores de riesgo para ponerse graves. Higiene de manos antes y después del contacto con el paciente. Debe secarse las manos en toallas desechables o lavar frecuente las toallas del baño. El cuidador siempre debe usar cubrebocas el tiempo de contacto con el paciente y el paciente tener el cubrebocas el tiempo que el cuidador esté con él. Lavado de platos y vasos es convencional, o sea, no hay que hacerle nada en especial. Lavado de sábanas del paciente antes de salir de aislamiento. Si el cuidador es sano, puede hacerlo varias veces durante el seguimiento, por ejemplo, una vez cada 5 o 7 días. Si varios en la casa están enfermos o si el cuidador no está entrando a la habitación, puede ser una sola lavada al final del cuadro. Nuevamente, pues, ¿cómo vamos a vigilar a los contactos? Un contacto se considera desde 2 días antes y hasta 14 después de los síntomas. Es decir, si yo empecé con síntomas hoy, los que hayan estado en contacto conmigo 2 días antes y hasta 14 días de que empecé con síntomas. Si el cuidador o quien sea que haya estado en contacto conmigo empieza con síntomas, pues lo pasamos a aislamiento y a los cuidados de un paciente que tiene coronavirus. Cualquier síntoma se va a considerar un caso sospechoso y debemos identificar de preferencia el día 1, a veces en retrospectiva, pues no, por muy pendientes que estemos, el día 3 nos damos cuenta de que llevamos 2 días raros o algo por ahí, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a buscar de inicio? Suelen ser dolor de garganta, dolor, resequedad, sensación de polvito en la garganta, ardorcito, tos seca, tos con flemas, tos al bar, tos al esfuerzo, cualquier tipo de tos, dolor torácico, sobre todo el que es de tipo opresivo, o sea que aumenta el respirar profundo. Cosas sensoriales y en la piel, que son la pérdida de dolores, pérdida de sabores, frío o calor en el cuerpo, sudoración, calambres, rash, o sea, ronchitas o manchas en la piel. Puede o no haber fiebre. Puede haber dolor de cabeza, ardor de ojos, diarrea, vómitos, náuseas, cansancio, dolores musculares, dolores articulares, falta de energía, ganglios en el cuello, falta de aire. Vuelvo a insistir con esto de el tiempo de evolución del coronavirus, porque a la fecha, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, seguimos teniendo esto en duda, muchos pacientes e incluso muchos médicos. La duración del cuadro es hasta 14 días. Lo más frecuente es que tengamos unos síntomas iniciales 1 a 5 días, luego unos cuantos días en los que hay una percepción de mejoría y luego la fase crítica, que es del día 9 al 14, en las que cuando hay complicaciones suele ser en estos días. Y más o menos por aquí coincide con fisiológicamente la tormenta o cascada de citocinas. Esto es muy importante. Muchos pacientes al día 8 o 9, al sentir que no se sienten bien, buscan una segunda opinión, inician tratamientos nuevos, etcétera, cuando es totalmente esperado porque es la duración del cuadro. Y entonces, pues esto es el conteo de días de cualquier paciente que tiene síntomas.
¿Qué pruebas vamos a hacer para diagnosticar el coronavirus? Y a un año sigo insistiendo, ninguna prueba es suficientemente buena como para usarla para descartar coronavirus. Las usamos para confirmar, pero los casos sospechosos que tienen una prueba negativa no significa que no tengan coronavirus. La PCR, que es la mejor, tiene una sensibilidad de entre el 60 y 70%, o sea, 30-40% pueden tener el virus y tener la prueba negativa. La prueba rápida de antígeno, que también se hace en hisopado nasal, se asemeja un poquito a la PCR siempre y cuando se utilice los primeros 7 días de síntomas. Después de eso va a ser negativa porque ya no está el antígeno ahí y no se recomienda tanto en asintomáticos. Si tiene prueba negativa y tiene síntomas y cuadro claro, se sigue considerando caso sospechoso y se le da seguimiento y aislamiento, no se descarta. Las pruebas de anticuerpos no sirven ni para el diagnóstico, ni para el alta, ni para el seguimiento, son realmente de poca utilidad, no las recomiendo. Estudios de laboratorio y gabinete, pues aquí solo así como comentario, podemos utilizar la tomografía de tórax, a veces en algunos días laboratorios con marcadores de gravedad y no es indispensable en todos los casos, yo lo que recomiendo es consultar con un especialista. Pacientes que pueden ponerse graves, que esto sigue siendo una pregunta, pues sobre todo aquellos que hacen fiebre persistente, más bien en los días 6, 7 y 8, descenso de la oxigenación 3 o 4 puntos o debajo de 92-90, dolor torácico intenso que no te permita respirar bien, tos que baje la oxigenación o tos con sangre, tener enfermedades de base descontroladas y pacientes con cefalea intensa persistente. Lo más importante sigue siendo no te automediques, no permitas que te sobremediquen. A estas alturas tú también como paciente puedes estar informado y puedes buscar evidencia incluso de tipo científica para pacientes. Los esteroides, o sea, deflazacort, dexametasona, Alin, meticorten, prednisona, calcort, como quieran llamarle, no se usan en pacientes que no son graves, no se usan mucho menos antes del día 7, sobre todo si aún no requieren oxígeno. Y si ya requieren oxígeno antes del día 7, ojo, es un cuadro que va a complicarse, consulta con un especialista confiable. No permitas que confiar ciegamente en cualquier médico, porque eso también ha sido un problema durante la pandemia. Cuando un paciente que tiene síntomas puede salir de aislamiento, no es necesario realizar pruebas al final del seguimiento. Hay pacientes que pueden tener la PCR positiva incluso por meses después de haber tenido un cuadro. El aislamiento se interrumpe 14 días después de que iniciaron los síntomas, en algunos casos incluso antes, como el día 12, cuando son muy leves, siempre y cuando no tenga fiebre en las últimas 48 horas y los síntomas vayan mejorando. O 2 semanas después de que tuvieron su último contacto con alguien con coronavirus si no desarrollaron síntomas. En los pacientes que son graves hospitalizados se recomienda 1 a 2 semanas después del alta del hospital. Gracias por su atención. Cualquier duda o comentario les dejo nuevamente mi correo y nos vemos.